una situación problemática con un triángulo oblicuángulo y lo vamos a resolver. Cuando teníamos triángulos oblicuángulos, lo que nosotros hacíamos era utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Nuestra situación nos pide resolver el triángulo, es decir, tener la medida de todos los ángulos y de todos los lados, y finalmente calcular el perímetro. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la longitud de AB y la longitud de AC y la amplitud del ángulo que determinan AC y AB. Cuando estábamos en esta situación, para calcular BC, podíamos utilizar el teorema del coseno. El teorema del coseno nos decía que el lado elevado al cuadrado era igual a la suma de los lados elevados al cuadrado menos el doble producto de la longitud de los lados por el coseno del ángulo que determinan estos dos lados. Comenzamos a calcular. 8 metros elevado al cuadrado son 64 metros al cuadrado, 13 metros elevado al cuadrado son 169 metros al cuadrado, 2 por 8 por 13 es 208 y el coseno de 55 es 0,573. Podemos utilizar la cantidad de decimales que querramos, yo siempre uso entre 3 y 4 para que sea más exacto. Comenzamos a realizar esta suma y este producto. Tenemos 64 más 169, 233 y 208 por el coseno nos iba a dar 119,18 metros al cuadrado. Realizamos esta resta y fíjense que hasta acá nosotros tenemos el lado pero elevado al cuadrado. Nosotros queremos la longitud del lado, entonces este exponente va a pasar como raíz y vamos a poder calcular la longitud del lado. Realizamos esta raíz y tenemos que la longitud del lado es de 10,668 aproximadamente. Ya tenemos la longitud de todos los lados, lo que vamos a hacer es empezar a calcular la amplitud de los ángulos. Para eso podemos utilizar el teorema del seno. Si queremos calcular la amplitud de beta, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el teorema del seno. El teorema del seno nos decía que el seno de este ángulo sobre la longitud del lado opuesto iba a ser igual al seno de 55 sobre la longitud de BC, ya que es el único ángulo que tenemos, es el único que podemos utilizar. Y nos obliga a utilizar el BC que acabamos de calcular. Este 8 metros que está dividiendo va a pasar multiplicando. Realizamos esta operación, podemos multiplicar el seno por 8 y al resultado le dividimos 10,668. Y llegamos a la conclusión de que el seno del ángulo es igual a 0,614. Pero hasta ahí nosotros calculamos el seno del ángulo y nosotros queremos el ángulo. Para eso utilizamos en la calculadora Shift, seno de 0,614 y nos iba a arrojar el ángulo. Y tenemos que nuestro ángulo beta va a ser aproximadamente 37,87 grados. De la misma forma vamos a utilizar el teorema del seno para calcular el otro ángulo. Nosotros por teorema del seno vamos a saber que el seno del ángulo que queremos averiguar dividido 13 metros, que es su lado opuesto, va a ser igual al seno de 55 sobre BC, que es lo que calculamos primeramente. Entonces, este 13 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Realizamos estas operaciones y obtenemos que el seno de nuestro ángulo es igual a 0,99. Pero de nuevo, nosotros no estamos buscando el seno, sino el ángulo. Entonces vamos a poner Shift seno de 0,99 y nos va a dar el ángulo. Y de esta manera obtenemos el tercer ángulo, que es de 81,89 grados. ¿Qué más nos pedía nuestra situación problemática? Calcular el perímetro de nuestro triángulo. El perímetro iba a ser la suma de los lados.
Tenemos el lado de 8 metros, el de 13 metros y el de 10,668. Vamos a sumar. Y nos da un total de 31,668 metros. Y de esta manera hemos logrado resolver toda nuestra situación problemática. Este video es parte de nuestro material de estudio completo. Encontrá la teoría, los ejercicios resueltos y las guías de estudio en nuestras redes.